Ahora les voy a enseñar algo muy rico, fácil de hacer. Se utiliza mucho para el postre y también para el té. Se llama Orange Paiser Torte, o quiere decir una tarta que crema de naranja con merengue. Y para eso necesita, primeramente, hacer una tarta. La tarta se cocina en horno caliente y luego, cuando está cocida la tarta, se hace la crema. Tenemos 140 gramos de harina. Se pone sobre la mesa, en el centro, medio cucharita de sal, va la manteca. Es una masa fregada. Primeramente, la manteca se corta, y con la harina se frega, hace que sea bien como fuese una sémola, bien fregadita. Esa masa también la puede utilizar para hacer saladitos, como base de saladitos, y también se utiliza para hacer pequeñas empanaditas. Tanto puede rellenarle con una preparación de queso, con jamón, con pescado. Y también se hace un relleno, por ejemplo, con palmitas. Eso todo lo pueden hacer con esa misma masa. También puede ser utilizada para hacer empanadas de carne o de verdura. También se le puede utilizar para hacer tartas de verduras, de jamón con queso. Cuando está bien mezclado, se le agrega una yema y tanta agua fría hasta formar una masa. En el centro, primeramente, mezcle bien la yema. No es una masa amasada, sino una masa fregada. Entonces se le da una vuelta con la mano, se pone un poquito de harina, se limpia las manos para que no tenga nada de masa ni manteca, se junta, solamente un suave mezclar sobre la mesa, ya está. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer una masa una tartera rectangular, se hace un rollito, y si no, un rollito. Sin dejar descansar, se estira. Del tamaño de un molde número 26. La masa se estira del tamaño del fondo de la tartera más las orillas. Y para que resulte bien perfecto, se pone el molde y se mide. Está perfecto. Luego se dobla en 4. Se le pone, se le forra. Lo que sobra se lo dobla para adentro. Pues es muy importante la orilla. Esos ingredientes alcanzan justo para una tartera de número 26. Y eso se pone a cocinar en horno bien caliente, hasta que está bien dorado. Una vez bien lista la tartera, se le procede con el relleno.
porque el relleno hay que echarlo caliente sobre la tarta. Más o menos una cocción de 15 a 20 minutos. Ahora tenemos la tarta ya cocinada. Ahora empezamos a hacer la crema. En una cacerola se le pone una taza de agua. La ralladura de una naranja. Los 150 gramos de azúcar. Eso se pone a hervir. Mientras esto hierve, preparamos la otra parte de la crema, que se agrega 2 yemas, el jugo de 2 naranjas, 2 cucharadas colmadas de féculas de maíz, bien batido. Cuando rompe el hervor del agua con el azúcar y la ralladura de naranja, el hervido ese se echa rápidamente sobre ese batido. No poner nunca este batido sobre el agua porque se hace puros grumos. El hervido sobre el frío. Se revuelve un poco para que el azúcar del fondo no se queme. Empezó a hervir. Echamos rápidamente sobre este batido. Se pone nuevamente sobre la cacerola y se revuelve con la cuchara de madera, no con el batidor de alambre, porque se pone todo gris. Se revuelve continuamente para evitar grumos. Esta misma preparación se puede hacer con el limón. En vez de utilizar naranja, se utiliza el limón, pero se debe agregar 3 cucharadas más de azúcar. Y se tiene el famoso lemon pie. Ya tomado la consistencia. Sobre esa crema se pone el merengue. Con cuidado. Con este merengue se puede hacer también los merengues o se puede hacer las planchas de merengue. Agregando a este merengue 6 cucharadas más de azúcar y no batir sino envolvente. Eso es propio para hacer los merengues.
La única decoración que tiene es un movimiento con la cuchara. Y luego va al horno para un gratinado. Tiene que estar el horno bien caliente o si no sobre el grill. Más o menos 3 a 4 minutos está gratinado. La saqué del horno después de haber sido gratinado. Ahora, para consumirlo, eso debe dejar descansar en la heladera al menos 1 hora y media para que tome consistencia la crema. Esta tarta es riquísima, servirla con un café o un té. Los suizos generalmente lo sirven con un té rojo, de frambuesa o grosellas. Entonces, esto es una cosa muy especial para también prestar un servicio a alguien cuando uno tiene un compromiso. Una tarta sencilla, barata y muy riquísima. Así que para todos aquellos, para un fin de semana, un buen apetito.